grande, flaco y alto. Ahí. Bullrich, duende. Felipe Miguel es duende. Bullrich es duende. Octavio Gencarelli es duende. No, No. ¿Qué es? es un capo. Octavio Gencarelli, capo, no duende. Hola amigo, ¿cómo andás? Hola amigos, ¿cómo andan? El tipo diciendo, yo preparé todo un informe, boludo, la semana pasada convaleciente, acá estoy con toda. Y ellos tipo, tal es duende, no es duende, es duende. Bueno, pero ahora Octa. quiero saber, ¿soy duende? No sos. No sos duende, Octa, no sos duende. Acá dicen que yo soy parecido al burro de Shrek. No. Me gusta burro. Nada que ver. Me gusta Me burro. lo han dicho, Es el Hobbit. Hola Octa, hermano de mi alma, te dicen en el chat. Octa querido, ¿Tu hermano? ¿cómo estás? Y capaz, tengo muchos hermanos. Te quiero contar públicamente algo que te conté por privado. El otro día, en la plaza, el 24 de marzo, me crucé con un compañero que me contó que tienen un colectivo cultural con un grupo de compañeros y le pusieron Minuto 81 por la columna de Octavio Gencarelli. Así que ese aplauso es para vos, un Octavio. gran nombre. Es un gran nombre que nos representa como argentinos. Así que lo felicito. Gran nombre. De hecho, el chabón me dijo, no, bueno, y con el que le pusimos Minuto 81. Le digo, boludo, como el coso. De lo que no sé si lo viste. Sí, por eso se lo pusimos. Por eso te lo estoy contando, Pepe. Claro. Bueno, yo también estuve en la marcha aquí en Córdoba, escuchaba a algunos que hablaban de haber estado acá. Realmente mucha gente y llovía, es cierto. Sí. Estaba húmedo el día, pero fue espectacular. Mucha gente no sabía que había sido el récord que decían recién, pero yo me sorprendí por la cantidad de gente que había calle tras calle, desde Colón y General Paz hasta el Patio Olmos y aún antes, anterior a Cañada y Colón, bueno, todos lugares tradicionales de la ciudad, puntos de encuentro, pero fue espectacular. Y aparte un montón de compañeros, obviamente, saludándose y haciendo el aguante a Gelatina. Qué bien, General. qué bien. Bueno, un saludo grande entonces para toda la gente que nos está mirando en Córdoba y obviamente en todo el país. Oíme una cosa, Octa querido, antes de meternos de lleno en la columna, no hubo fecha del fútbol argentino este fin de semana, hubo Copa Argentina, ganó Boca, ¿esto le da un respiro a Ibarra o no? Y sí, ganar siempre te da un respiro, ¿no? Porque perder me parece que te cuenta un poco las costillas. No sé si el ciclo de Ibarra ya está cerrado, creo que no, pero si hubiese estado cerrado, por más que gane, creo que no serviría de nada. Bien. Solamente Román lo sabrá. Solamente estuvo Román. jugando Decís Román, también quiero decir que este en fin de el semana Madrigal. jugó Román en el Madrigal. Desplegó unas Sí, magias. eso fue Le decís, volvé lo mejor del Román. fin de Nostalgia semana. me dio. Por boludo. favor, boludo, nunca más. Creo que nunca más vamos a ver un jugador Qué así. tipo, Dios mío. Y hablando de esto, quiero decir que hoy a la noche hay románticos, después de Mascotas de Nadie. A partir de las 6 hay Mascotas de Nadie desde Tucumán y a partir de las 8 hay románticos y está el sorteo en vivo de la Copa Libertadores. Digo bien, Octa, se sortea hoy. Sí, es cierto. Hoy Bien. se sortea la Copa Libertadores. Está bueno, para seguirlo entonces. Bien, Me gusta. perfecto. Bueno, no, nada, también reviví, como a ustedes, reviví mi infancia. Riquelme en dos gestos le pagó toda la entrada a toda Total. la gente de Villarreal. Totalmente. Y se levantó el estadio. Se levantó el estadio. En un pase de gol y en un gesto que da vuelta al defensor. Sí. No, una cosa inexplicable Yo lo sentí que que pasa estaba con para algunos jugar. futbolistas. Pero obvio que está para jugar. ¿Cómo no va a estar para jugar? Por supuesto que está para jugar. Aparte siempre fue así él, ¿no? Siempre jugó así. Entonces, Exactamente, total, vos decís, total. No necesita más que esto para marcar la diferencia. No necesita un físico predominante para marcar. Simplemente su talento, sus tiempos hacen que todo fluya. Porque además él hace que jueguen mejor todos los demás. Por lo tanto, su sola presencia en la cancha mejora el rendimiento del equipo. Felicitamos a Lucas Panoso, que tiene entradas para los Chili Peppers. También que Massa explique de dónde saca los dólares para que vengan los Chili Peppers. Pero bueno. Octa, querido, ahora sí vamos de lleno con la columna que has preparado para hoy. Bueno, dale, buenísimo. Preparé una columna que me parece que viene a tono todavía con el día, lo hablábamos con Feli el fin de semana, porque seguimos hablando del 24 de marzo, de lo que nos pasa a nosotros con esta fecha, y lo importante que es recordarla. Y hice esta columna junto a dos compañeros, dos futbolistas, los dos rosarinos,
uno leproso, el otro canalla, para que no se enoje nadie. Y me encargué de preguntarles a ellos qué les pasaba con el 24 de marzo. Y me parece que está bastante interesante. El primero de los casos es Kurt Lüttmann. Kurt Lüttmann hoy por hoy es un escritor que narra el fútbol, pero antes fue un futbolista. Leí su libro El agua y el pez, que es muy bueno y lo súper recomiendo. Tiene varios libros más. Cuando uno entraba a aquel espectacular blog que se llamaba En una baldosa, Sí. veía que Kurt Lüttmann era un jugador absolutamente baldosero. Y si lo está viendo se va a cagar de risa. Esto decía En una baldosa. Dice: cumplió el sueño de jugador fanático y eso le costó la carrera, pues luego de hacerle frente al presidente Eduardo López, rechazó ofertas de Vélez, de Argentinos y México, entre otros, esperando la derrota del dirigente en las elecciones. Esperaré hasta después de diciembre, que es cuando habrá elecciones. Si pierde López y asume otra dirigencia, golpearé las puertas para preguntar si tengo otro lugar, dijo alguna vez Kurt Lüttmann. Su carácter, esto dice En una baldosa, lo hizo referente entre los pibes de la lepra, y en una oportunidad el enganche metedor, luego de cobrar un sueldo, lo devolvió al banco porque sus compañeros seguían con deudas, rescindió el contrato, bardeó a Tito Rebotaro, y se fue. Bueno, esto habla ya de un jugador un tanto rebelde, se puede decir. Un jugador que se encarga de hablar con los compañeros de los sueldos, de que todos estén pagos. La historia de Kurt Lüttmann tiene muchas de estas cosas. Hablando con él, aproveché para preguntarle algunas cuestiones que no entran en la columna, pero por ejemplo cuando dejó un plantel en Huracán de Corrientes peleándose con los dirigentes por justamente el pago de los sueldos. Pero lo más importante, me parece, o una de las imágenes más icónicas de su carrera como futbolista, la hizo en el año 2000. Y creo que bastante se van a acordar de este suceso. No lo voy a contar yo, lo va a contar él en el archivo 01, y también va a contar el comienzo de su militancia en Hijos, Rosario, donde militó durante mucho tiempo. Ya no lo hace más, pero por supuesto acompaña. Kurt Lüttmann, un jugador un tanto extraño, un jugador baldosero, pero reparte que sus libros por Rosario en bici, nos cuentan. Sí. Es un personaje encantador, y hablando con él aún te cae mejor. Vamos a escuchar a Kurt Lüttmann entonces hablar de su militancia, de sus comienzos en la militancia, y lo que sucedió cuando se peleó con Eduardo López, este dirigente muy hijo de puta que tenía Newell's durante mucho tiempo. Yo tengo un hermano leproso, así que no sé que lo sufrieron mucho. Y un suceso con una remera que pedía justicia. A ver. Bueno, mi nombre es Kurt Lüttmann y voy a responder a estas preguntas. Mi militancia en Hijos se dio medio de chiripa. Yo estaba jugando en Godoy Cruz de Mendoza, me había ido a préstamo a aquella ciudad. Era el año 95, yo tenía 19 años y no sabía qué había pasado en la dictadura, no sabía que había habido una dictadura. Voy caminando por la Plaza Independencia de Mendoza, se ve que era un 24 de marzo, y veo mujeres con pañuelos en la cabeza. Me le acerco a una de ellas y le pregunto qué pasaba. y ella, muy tierna y paciente, me contó a su modo que hacía varios años ya había habido una dictadura y que ella estaba buscando a su hijo. Para mí eso fue inaugural en mí. Volví a Rosario al año y empecé a buscar desaforadamente a los pibes de Hijos para poder empezar a patear con ellos. Era el año 2000, yo jugaba en Newell's, estaba en la primera, es 20 de marzo y nos toca jugar contra Belgrano. Yo charlo con mis compañeros para poder entrar con una bandera que pida juicio y castigo. En esa época los juicios en realidad no estaban motorizados, estaban obstruidos desde el Estado, y lo que se buscaba era una condena social.
esa bandera la baja López, y que era el directivo de esa época de Newell's, y yo lo que hago es ponerme una remera blanca con la inscripción cárcel a Videla y a todos los milicos asesinos, y tuve la suerte y la fortuna ese día de hacer 2 goles. En mi puta vida hice 2 goles. Incluso tengo amigos que me dicen que esa remera yo la tenía hace 2 años y como no podía hacer goles, nunca la pude mostrar. Ese día tuve la fortuna de poder compartirla con la gente de Newell's. Bueno, Octa, Kurt para, Lutman. antes de que Sí. sigas, te quiero agradecer porque la verdad me considero una persona bastante futbolera. Esta historia no la conocía, no sé si ustedes la conocían. ¿Vos sabías quién es? No. Y la verdad, entrar en contacto con la historia de Kurt Lutman 23 años después de esta foto me parece espectacular. Así que antes de que sigas te quería agradecer y seguimos. Bueno, buenísimo, porque sí, es de esas historias que quedan un poco afuera, por eso decimos que es baldosero, ¿viste? Ese blog en una baldosa tenía como ciertas consignas, y era justamente recordar a aquellos jugadores que fueron famosos durante 15 minutos, Claro. que tuvieron una lesión que los dejó afuera, y algunos que tuvieron actos que, de alguna forma, por consecuencia de esos actos, el fútbol lo fue alejando. Yo creo Claro. que Kurt Lutman es uno de esos jugadores, no faltos de talento, sino Pero que vos decís que no por hay este mucho. acto lo alejaron. Entre otros. Porque después entre le otros. violan a unas minas y no alcanza para alejar a nadie. Pero reivindicás la democracia o te manifestás contra Videla y terminan quedando afuera. Es un poco raro el criterio. Pero dudás de que no sea así. No, obvio, porque digo, ahí podrían decir, bueno, es lo que él piense, su ideología en su vida. Él juega bien al fútbol, hermano, ya lo compramos, ya gastamos la guita. Podría aplicar ese criterio en este caso también. Son pocos los que el No, pero talento les cuestiona la permitió dirigencia, todo. no es otra cosa, ¿no? Sí, no es lo mismo, El único sí. que quizá Es peor. podía hacer eso, Ibi, era Diego. Bueno, sí. Y así todo, Diego, siendo el mejor jugador del planeta, haciendo esto que estamos diciendo y que estás diciendo vos, lo apartaban. Perdón, Entonces- Diego Maradona, siendo técnico de la selección, fue el que hizo que la selección argentina sea la cara de la campaña de Abuela de Plaza de Mayo. Hizo llevar una bandera al Mundial de Sudáfrica que decía Memoria de Verdad y Justicia. Se reunió con Estela Se reunió- en pleno mundial. Eso ni hablar, pero digo, Messi fue parte de la campaña de vení, acercate a abuelas. sí. Messi. Si tenés dudas sobre tu identidad. Y eso fue gestión de Diego Maradona. O sea, como para siempre las historias de Octa a mí siempre me sirven para ver. Meter a En Diego. todo este quilombo, ¿dónde estaba Diego? Bueno, del lado correcto. Seguimos, Octa, Total, perdón, con total. Kurt Lutman. Nuestro gran inspirador. Bueno, pero está buena. Todas estas preguntas que haces, Ibi, son las que nos hacemos todos. Y es la pregunta que yo le hice a Kurt y a Juan Cruz Comar. Comar es marcador central de Rosario Central. Hasta hace muy poquito tiempo fue marcador central de Talleres. Jugó en Boca. Ujú. Ahí hizo su debut. Y es un futbolista que en algún momento se metió en la militancia. Y que lo sufrió, y yo sé que lo sufrió. El único Les futbolista que pregunté a participó ambos. del método, ¿no? Es decir, Sí, que sí, tiene para tiene un decir método. algo que puede extenderse en una charla de, de Una 2 hora y horas, media, de 2 2 horas. horas con Rebord. Un gran método, además, y que sí, se lo cobraron fuerte, ¿no? Se lo han cobrado. No, y mucho antes. Yo vi cómo le cobraban muchas siendo futbolista de Talleres en esta provincia, esta ciudad tan particular. En temas políticos había una represalia de todo eso. Y es una persona que yo quiero y admiro mucho. Y lo convoqué también para que aparezca en este especial de fútbol y democracia. Juan Cruz Comar y Kurt Lutman, ambos nos responden a esto que creo que todos nos hacemos y todos nos preguntamos, que es ¿por qué los futbolistas se meten tan poco? Y por qué algunos ni siquiera se meten. Hola, soy Juan Cruz Comar, jugador de Rosario Central. Creo que el jugador no se mete mucho en política porque ya te hace partir con un grado de desaprobación social bastante grande, y creo que es algo que las figuras públicas suelen evitar. Y por otro lado también creo que hay muchísimos jugadores, y no solo jugadores ni figuras públicas, sino personas en nuestra sociedad que no se interesan por estos temas, y no es solo miedo o temor a la exposición y a ese que dirán, sino simplemente que están en otra.
Yo creo que los futbolistas a su manera, cada uno a su manera milita causas distintas, cosas que ama y que defiende, cada uno a su manera. Ahora, si hablamos de ya una dimensión más político-partidaria, creo que yo haría foco en lugar de los futbolistas en el multimedios más poderoso de la Argentina, que cada vez que algún compañero se posicionó, y más que nada desde una mirada nacional y popular, ha sido sancionado, castigado y fustigado por abajo de la mesa. Doy un caso, el Patón Guzmán. Pleno macrismo, había desaparecido, todavía estaba desaparecido Santiago Maldonado, y el Patón fue convocado a la selección y bajó con una remera que decía ¿dónde está Santiago? Desde ese día, yo no me olvido más, en los programas deportivos, cada vez que se trataba la discusión sobre qué arquero debería ser titular, se discutía entre los dos arqueros restantes. Nunca se lo nombró al Patón Guzmán, se lo dejó de nombrar, se lo invisibilizó. Al igual que con la dictadura, este multimedio se encarga de hacerle saber a los futbolistas que si se posicionan, y más aún si se posicionan en favor de causas que tienen que ver con las grandes mayorías, van a ser castigados. Hola, soy Juan Cruz. Bueno, ahí estaba, ¿no? La palabra de dos futbolistas, uno exfutbolista ya, otro actual futbolista de primera división, hablando también de eso, ¿no? También hay que quitarle un poco de presión a todo. También te puede no interesar. Totalmente, claro, como a gran parte del pueblo, no solo argentino, sino en todos lados. Sí, no, Claro. igual yo no lo planteo obviamente desde un lado de todos tienen que posicionarse, pero digo, cuando Claro, uno se posiciona, porque lo elige, porque lo Sí, llama sí. y lo convoca, lo marginan. Pero después cuando de golpe comete o tiene una denuncia seria de un delito aberrante, bueno, de una, maestro, qué sé yo, mete goles, se queda. Es raro y nadie dice, bueno, condena a Videla, pero mete goles, que se quede. Salvo, bueno, que seas Maradona, que sea una cosa como fuera de todo. También esa es la responsabilidad de ser tan grande, ¿no? O sea, de decir, che, yo tengo espalda para bancármelo. Y para mí también la importancia como de ir a buscar a esas figuras, ¿no? Como de generar entornos en donde esas... Porque digo, temas como la memoria, la verdad y la justicia son temas que deberían tener un consenso en el arco democrático, ¿no? Por fuera de los partidos. Entonces, generar espacios en donde esas figuras puedan alimentar ese consenso. Digo, no es el caso de esto, pero cuando Messi publicó la historia sobre 1985... Sí. Es como que se termina una discusión sobre si esa película es de zurdos, si no sé qué. Es como Messi dice, son personas que sirven para eso, ¿no? Esta película me gustó, porque es importante, porque la dictadura. Listo, ya está, no hay más discusión sobre el tema. Messi está a favor. Entonces es importante para mí generar lugares en donde acercar a estas personas. Digo, que Messi haga una campaña de abuelas es porque lo fueron a buscar también. No es que a él se le ocurrió un día despertarse y hacerlo. Lo fueron a buscar, le pidieron, generaron un ambiente para que eso sea posible. Digo, son tipos, me parece que son importantes para generar un consenso sobre este tipo de cosas. Y son momentos, ¿no? Porque probablemente hoy no lo haría. Porque en ese momento era mucho menor el universo de personas que te podían llegar a putear por hacer algo como es, bueno, una campaña por la identidad, ¿no? Bueno, Octa, perdón, te interrumpimos. No, pero está bárbaro porque viene a toda esta charla y me interesaba que lo charlemos entre todos. Bueno, a todo esto, en el medio hay una historia que yo quiero contar. Además de la historia de Kurt Lüttmann y su remera, cárcel a Videla y a todos los milicos asesinos, hay un jugador que se llama Mauro Amato, que tiene una historia bastante particular y que a mí me interesa recordar en esta fecha, después de este 24 de marzo. Quiero que nos metamos en el contexto de Tucumán en final de la década de los 90. Haciendo esto yo me enteré de algunas cuestiones interesantes y tristes, por supuesto, pero, por ejemplo, el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas en la Argentina, es decir, la CONADEP, dice que a la provincia de Tucumán le cupó el siniestro privilegio de haber inaugurado la institución de Centro Clandestino de Detención, como una de las herramientas fundamentales del sistema de represión montado en la Argentina. Yo
sé que cada provincia es un capítulo dentro de la dictadura militar argentina, que cada provincia tiene historias muy distintas, muy particulares y muy similares también. Pero no sabía que Tucumán era uno de los capítulos más interesantes y crueles que tenía la dictadura argentina hasta hacer esto. Domingo Antonio Bussi, en la provincia de Tucumán, tuvo un rol preponderante durante la dictadura militar que sufrió la Argentina entre el 76 y 1983, que padeció 30.000 muertos desaparecidos en todo el país. Bueno, hay algunos datos que tienen que ver con Bussi, pero yo me quiero quedar con esta frase del ex conscripto Omar Torres, que la dijo durante los juicios a los represores, y dice: en 2 oportunidades presencié fusilamientos. El que efectuaba el primer disparo era el general Antonio Bussi. Después hacía participar en el mismo a todos los oficiales de mayor jerarquía. Bueno, terrible. Una frase terrible. Durante uno de los juicios, el periodista Berbisky investigó, Horacio Berbisky, por supuesto, que en Tucumán, una provincia por aquellos años con más de 700.000 habitantes, hubo 507 secuestros, de los cuales 68% se produjeron entre el 76 y el 77, mientras Bussi fue interventor federal y jefe militar de la provincia. Es decir, esto para darle contexto a la persona de la que vamos a hablar. Sí, y para también no hay que olvidar que su hijo, exactamente, reivindica a su padre y es el candidato a gobernador de La Libertad Avanza. Así es, así es. Bueno, un saludo a todos los compañeros del búnker, ¿no? Un saludo a todos los compañeros del búnker. Hoy desde las 6 de la tarde hay mascotas de nadie desde Tucumán. Gracias a la ley de obediencia debida y punto final, obviamente Bussi no tuvo que cumplir ninguna condena judicial. Bueno, cuestiones que iban pasando durante los años 80, principios de los 90, compitió para ser electo gobernador, perdió con Palito Ortega en las elecciones del 91 y en octubre del 95 ganó por amplio margen en Tucumán la gobernación, ¿no? Fue electo democráticamente en este caso. Los organismos de derechos humanos en la provincia continuaban manifestándose y mostrando a la sociedad tucumana quién era su gobernador, pero el aparato mediático, atención a esto, y la invisibilización tenía su efecto. Bueno, entonces, años 90, Bussi gobernador, elegido y electo por la gente. En Tucumán, pero sin olvidar que es un asesino, que es un represor, y que es uno de los más crueles, quizá, de la dictadura argentina. A todo esto, Atlético Tucumán era un equipo que peleaba el campeonato en segunda división. Mauro Amato se había convertido en quizá el jugador más importante del equipo después de un gol a San Martín de Tucumán en el Clásico en la Ciudadela. ¿Es de la familia de los Amato, del Gaby Amato, el que jugaba en River? ¿Tienen algo que ver? No, me parece que no. Me parece que no. Qué jugador el Gaby Amato también. Qué ¿no? jugador. Aquella rabona. Pero bueno, Mauro Amato entonces llega a Tucumán y medio como que encuentra su lugar, se vuelve a encontrar con el fútbol, por suerte para él. Y decíamos, hace un gol importantísimo en un clásico. Es, por ejemplo, qué sé yo, en Central Newell's, el gol de Palomita de Aldo Pedro Poy, ese gol recordado. En Talleres Belgrano, el gol del Lute Oste. El gol más recordado probablemente de los clásicos entre Atlético y San Martín, por lo menos del lado de Atlético, es un gol de Mauro Amato, en aquel septiembre del 99. Entonces el tipo, a partir de ese día, se convierte en el inmortal, porque así le dicen en Tucumán. Haces un gol que quedás para toda la vida. Al tipo todos los años lo llaman para recrear ese gol. Así como se recrea la palomita de Aldo Pedro Poy, la fanaticada de Atlético Tucumán lo recuerda con mucho amor, se convierte en ídolo de Atlético Tucumán. Y en ese contexto, Amato, que hacía goles, empieza a levantarse la camiseta. Y en esas levantadas de camiseta empieza a ver algunos mensajes. Pero como Kurt Lutman fue compañero de Mauro Amato, le pedí, haciendo todo este enroque,
que lo defina como futbolista, y lo vamos a escuchar en el archivo 03, anticipando a la historia. Mauro Amato fue el compañero dentro de la cancha más generoso que conocí. Él tenía un superpoder, le había sacado punta, que era poder hacer goles cuando se le cantaba el culo. Aún así, él hacía un esfuerzo sobrehumano para que esos goles los terminemos haciendo nosotros. Un tipo generosísimo. Y entendiendo de que el fútbol también era potenciar a los demás. Bueno, ahí estaba, ¿no? La imagen y el no se olviden de cabeza también, Sí. ¿no? De Mauro Amato, pero nos vamos a ir a la historia. Archivo 04, nos metemos ahí en el 99. A ver. El jueves 7 de octubre de 1999. Amato ya es inmortal en Atlético, que está ganando 2-1 a Godoy Cruz. Y es el único líder de la zona interior de la B Nacional. La gente en el Monumental José Fierro canta y Atlético ataca. La pelota después del rebote le queda a Álvarez, que la juega al medio, y Amato la empuja. Dice Kurt Lutman en su libro El agua y el pez. Mauro sale corriendo hacia el córner. Se levanta la de Atlético y la descansa en su nuca, y como si corriese un telón, muestra la de abajo. Una remera negra con 4 pañuelos blancos y la inscripción "Aguanten las madres". Llegando al alambrado detiene su marcha, abre los brazos, mira hacia el cielo y ve un mar gris oscuro a punto de desprenderse y caer sobre todos. Un trueno reproduce el sonido de un mazazo sobre un remache que esperó 24 años ser remachado. La noche lo atraviesa con el rugido de su gente. Dicen que Antonio Domingo Bussi, mientras lo veía por televisión, sintió un profundo dolor en el pecho que preocupó a la familia. Dolor parecido al de meses más tarde, cuando dejó la gobernación y su hijo Ricardo Bussi perdió las elecciones para ocupar el mismo cargo. Afirman que en la redacción del cómplice diario La Gaceta, esa misma noche sonó el teléfono para frenar que la foto del festejo salga en tapa. Dicen también que los laburantes de prensa subieron la foto igual, entre discusiones y golpes de puño. Mauro, la Ceci e Irina, durante un mes, recibieron amenazas de la muerte. Y aquí cierro yo. Ese día, contrario al clásico, Mauro Amato pudo lo que pocos pudieron: recibir la admiración de los de Atlético y los de San Martín. Bueno, la historia de el Aguanten las madres, contada por el mismísimo Kurt Lutman, porque esto lo cuenta en su libro El agua y el pez, que lo súper recomiendo, y es un cuento hermoso. Él mezcla dos partidos. Yo traje el archivo un poco más periodístico, que es este partido frente a Godoy Cruz. Él lo mezcla con aquel clásico donde Amato se hace inmortal para toda la gente de Atlético, pero realmente es un cuento espectacular que lo recomiendo y mucho. Nada, me parece que sirve para todo lo que veníamos hablando desde hace un par de semanas, porque habíamos tratado también de jugadores que hablaban un poco más. Octavio. Te mandaste una columnaza. Te está celebrando mucho la gente que nos está mirando. Aprovecho y le mando un saludo grande si nos está mirando Alberto Pino, nuestro compañero que conduce Mascotas de Nadie desde Tucumán, que marchó el viernes con esa misma remera que decía "Aguanten las madres". Qué grande, bueno, espectacular. Es claramente algo que atraviesa al pueblo tucumano esta historia. Pero quiero cerrar con algo. Les pedí tanto a Juan Cruz como a Kurt reflexiones sobre el 24 de marzo, y me parece que es la mejor forma de cerrar esta columna de fútbol y democracia con la palabra de dos futbolistas, dos leprosos, un leproso y un canalla. Se bardearon en un momento entre ellos, pero no lo puse porque también les pedí unas reflexiones sobre el fútbol rosarino, y por supuesto hubo tiempo para que se bardeen, pero eso no va a ir, no entró. Nada, decía, veníamos hablando de esto, ¿no? De Gary Lineker, de James Barnes, de jugadores que por ahí se meten, de Diego.
y está bueno esto porque también es acercarse un poco más al futbolista argentino. Bueno, cerramos entonces. Reflexión del 24 de marzo. Fútbol y democracia, memoria, verdad y justicia, con la palabra de Kurt Lundman y también de mi amigo Juan Cruz Comar. A ver. El 24 de marzo para mí es una fecha muy parecida a un rompecabezas que todavía está en construcción. Yo fui de a poquito encontrándome con esa fecha y pude dimensionar que en mi barrio había habido un desaparecido, que en mi ciudad había habido desaparecidos, que en el país donde yo vivía había habido desaparecidos. Después me enteré que había países limítrofes donde también había habido dictaduras y que casi todas se dieron en el marco de muy poco tiempo y apareció la palabra del Plan Cóndor. Ahí me enteré que uno de los que fogoneaban las distintas dictaduras era Estados Unidos. Entonces, ese rompecabezas que yo fui armando desde que abrí la puerta de mi casa y empecé a descubrir mi barrio, mi ciudad, mi país y Latinoamérica, todavía está en construcción para mí. Y todavía tengo el asombro de ver cómo hay un montón de gente que me ayuda a armar ese rompecabezas gigante. Y bueno, con respecto al 24 de marzo, yo creo que es la fecha más fuerte para los argentinos. O por lo menos yo lo siento así, la fecha que está más latente, que tiene más vigencia, que genera un montón de cosas en nuestra cabeza, en nuestros corazones, que está ahí, latente, que está viva, que no se puede comparar con otras fechas o aniversarios que por ahí tenemos en el calendario o generan feriados. Es algo absolutamente distinto y que además nos interpela en lo que hemos logrado. Yo creo que somos ejemplo a nivel mundial en juicio a los criminales y en los logros con respecto a la verdad y la justicia, pero también por otro lado sabemos que falta un montón para sanar la memoria de lo que ha pasado y a la vez lo veo latente porque siento que los héroes y en especial las heroínas que han dejado esos años oscuros todavía los vemos hoy en día y nos siguen inspirando. Bueno, ahora sí. Algo más cierra. que Para mí unos, es una fecha- que unos chabones corriendo atrás de una pelota, ¿no? Sí. Y por eso estaba bueno rescatar dos voces que para mí son importantes en la historia del fútbol argentino por esto. Octa, la rompiste una vez más. No sé qué harás la semana que viene, ya directamente, pero la gente prepara pañuelitos para sonarse los mocos y para hacer así como hacían en el Bernabéu en algún momento cuando alguien los emocionaba demasiado. Te queremos mucho, Octa, que tengas una buena semana. Igualmente, chicos, les mando un abrazo para todos. Aguante el fútbol y aguante las madres. Muy lindas las 3 estrellas, las habitaciones, la vista, el desayuno, todo. Pero alguien tiene que pagar la cuenta. Entrá a gelatina.com.ar y danos una mano. Acordate que tu aporte es all inclusive.